Y muy bien, queridos, la clase del día de hoy, como les dije, vamos a trabajar los textos de distintos medios de comunicación. Específicamente en este caso vamos a trabajar con el reportaje, ¿ya? Por eso el título de la clase es evaluar y analizar un reportaje, ¿ya? El objetivo va a ser analizar diversos textos propios de los medios de comunicación, específicamente el reportaje, como dijimos, considerando su estructura y propósito. Aquí escribí 2 veces propósito, pero bueno, fue un error de la mañana, producto del sueño probablemente. Vamos a avanzar entonces. Tenemos que recordar 2 cosas importantes. Nosotros anteriormente comenzamos a trabajar con los textos literarios estas estrategias, que son analizar e interpretar, ¿ya? En el caso de analizar, recordemos que correspondía a la estrategia de descomponer algo y estudiarlo en base a esta separación de los elementos, ¿ya? Yo estudio un objeto por parte. Eso corresponde a un análisis. Mientras que la interpretación es el significado o valor que yo le voy a dar a esa situación o objeto que estoy analizando a partir de la observación de estas partes unidas, ¿ya? Por eso yo acá les ponía estos monitos, ¿cierto? Estas caritas, donde en analizar nosotros observábamos los elementos por separado para poder comprender y estudiarlos, mientras que en la interpretación lo que se hace es unir todos los elementos y comprender la finalidad comunicativa o la intención que va a tener dicho objeto o dicha situación, ¿ya? ¿Cómo lo llevamos esto a la práctica de los textos no literarios? Es lo que vamos a ver hoy día. Entonces, a partir de eso, lo que nosotros vamos a trabajar hoy día, como les dije antes, es el reportaje. ¿Y qué es un reportaje? Primero tenemos que decir que es un texto que es parte de los géneros periodísticos, corresponde a una investigación periodística de un tema relevante, y no necesariamente contemporáneo, ¿ya? Que va a ser una de las mayores diferencias que va a tener con la noticia. Si nosotros observamos la imagen que tenemos aquí al ladito, nos podemos dar cuenta que es muy, pero muy parecido a la noticia en cuanto a la estructura. De hecho, muchas veces uno observa los reportajes y las noticias y se tiende a confundir a simple vista. Sin embargo, cuando logramos profundizar en ello, nos vamos a dar cuenta que van a tener diferencias bastante importantes, sobre todo con lo que tiene que ver con la profundidad y la subjetividad o objetividad con la cual va a analizar o a expresar la información. Y en este sentido, le armé esta tablita para que podamos comprender mejor lo que es un reportaje, diferenciándolo de la noticia en sí, ¿ya? Primero tenemos que entender que una de las diferencias importantes que va a tener el reportaje tiene que ver con la vigencia. ¿Y qué quiere decir esto? Los reportajes perduran en el tiempo porque al no tratar de una noticia contemporánea, es decir, de que sucedió ahora ya, independientemente del año en que lo leamos, va a seguir perdurando porque lo que busca esto es profundizar en un tema específico que en algún momento fue relevante, ¿ya? Mientras que la noticia tiene ese carácter de contingente o efímero. Cristóbal Cofré, ¿está ahí Cristóbal? Sí, Cristóbal, Cristóbal, ¿qué entiende usted por efímero? eh, me pilló. Lo pillo. Se relaciona con Velosa, para ayudarlo. Rápido, Ya, rápido, o en este caso, Cristóbal, que dura poco tiempo, es decir, que muere en algún momento. Nosotros somos efímeros, podríamos decir, ah, porque duramos cierto tiempo en la historia, pero después dejamos de existir y suena feo decirlo, pero ya como que no estamos marcados en la historia para nada, ¿ya? Lo mismo pasa con la noticia. La noticia solamente va a tener validez en el momento en que la noticia está apareciendo, ¿ya? Después solamente se vuelve un registro de la historia, pero la validez de la noticia va a durar mientras ésta sea contingente. Si no se vuelve una noticia vieja y ya no tiene sentido leerla, porque la gente lee noticias para informarse de las cosas que están pasando en el momento. Mientras que el reportaje, no. El reportaje, al ser una investigación periodística mucho más profunda, lo que busca es
dar cuenta de algo que está sucediendo o que estuvo sucediendo hace algún tiempo, mostrar sus distintas aristas y profundizar en ese tema para que la gente tenga mayor conocimiento sobre una situación distinta. ¿Ya? ¿Se Liz, comprende esa pero diferencia? entonces si es como más que perdura más en el tiempo y todo eso, ¿por qué la noticia es más objetiva y el reportaje más subjetivo? Más subjetivo. Ah, ya. Vamos a llegar a ese punto, Matías, pero lo vamos a adelantar un segundo. Tiene que ver con la manipulación de la información. Recordemos que cuando algo es subjetivo, estamos hablando del punto de vista de una persona, mientras que la objetividad corresponde a la descripción del hecho de manera concreta, sin juicios de valor de por medio, ¿ya? Cuando ustedes observan una noticia en la televisión, por ejemplo, lo que más se recalca es que no se tergiverse esa noticia, sino que la información se tiene que describir de manera objetiva porque la finalidad principal va a ser dar cuenta de una situación, de informar, mientras que el reportaje, la finalidad que va a tener es producir una reflexión en el lector, ¿ya? Por ahí es donde va a estar la diferencia y vamos a leer un reportaje para que podamos comprender más o menos esa observación. También otra diferencia entre el reportaje y la noticia tiene que ver con la extensión. Las noticias de por sí van a ser más breves. Ustedes vieron años anteriores la noticia. Acuérdense que la estructura que tiene es cónica o piramidal, donde la información más importante va a estar arriba y después vamos a ir hacia los detalles. ¿Por qué se hace de esa manera? Porque los periódicos, habitualmente, cuando las noticias son muy extensas o surge una noticia mucho más importante a la que hay que darle mayor espacio, lo que se hace con las noticias menos relevantes es cortarle la última parte. Y de esa manera se aseguran de no cortar detalles tan importantes. Por eso la noticia siempre va a tener lo más importante al principio y lo menos relevante al final. Mientras que el reportaje puede partir de manera diferente, ¿ya? El reportaje, como se trata de una profundización, más hacia el final va a tener la parte más importante o la reflexión. Aquí, a ver, alguien dice algo en el chat. Ah, Tomás se le apagó el PC. Chanfles. Bueno, esta clase va a quedar grabada para que la pueda ver Tomás, así que no se pongan tristes, igual lo voy a dejar presente. Muy bien. Entonces, volvemos a lo nuestro. Con respecto a la objetividad que mencionaba su compañero, a diferencia de la noticia, el reportaje va a ser más subjetivo, sobre todo hacia el final. El reportaje lo que busca es producir una reflexión probablemente en el lector acerca de este hecho que está sucediendo y que es desconocido muchas veces por la sociedad. ¿Ya? Por eso hacia el final produce algunos juicios de valor sobre lo que está pasando, por lo general, sobre todo cuando estamos hablando de reportajes que hablan de valorar algo que se está perdiendo en la comunidad, siempre al final utiliza frases como mucho más subjetivas, a diferencia de la noticia, que tiene que ser absolutamente objetiva, es decir, debe describir una situación tal cual como es, ¿ya? No puede haber una valoración o un juicio de por medio, porque si no, lo que ahí está haciendo no es informar, sino influenciar a la audiencia, ¿ya? Ahí es como donde está la diferencia. También vamos a tener recursos expresivos. Por ejemplo, en el caso de la noticia, como dijimos que es absolutamente objetiva, ¿cierto? Y su finalidad va a ser informar, las imágenes van a ser de uso plano, sencillo y directo, ya sin dobles interpretaciones. Mientras que en el caso del reportaje va a utilizar ciertos recursos retóricos, expresivos, también poéticos. No nos cabe extrañar que utilicen citas de textos literarios para poder darle mayor énfasis o profundidad a una situación. También utiliza fotografías, por supuesto, al igual que la noticia, pero las analiza, utiliza entrevistas también, material de archivo, también puede utilizar estadísticas, las cuales quiere profundizar ya. Aquí los recursos expresivos son mucho más diversos por el hecho de ser también más subjetivos, porque los va a utilizar para poder llegar a esa reflexión final que quiere producir en el lector. Y es como, perdón. Sí, ¿no? Ya. Como imágenes de uso plano. Ya. Cuando nos referimos a imágenes de uso plano, son imágenes netamente ilustrativas. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, cuando aparece la noticia del COVID, por lo general aparece gente
que está esperando en los hospitales, ¿cierto? O cómo se está tratando de producir un fármaco. Son solamente Ya. imágenes ilustrativas y que tienen este carácter plano porque no se profundiza en ellas. Ah, ¿Ya? solo las muestran así, Claro, porque de eso están hablando. Ya. sí, que es como un Ah, complemento. ya. De hecho, Ya. en algunos casos, cuando lo que les comentaba antes, cuando se quiere recortar espacio en las noticias, se saca la imagen simplemente y se deja Ah, ya. el enunciado con la noticia en sí. Mientras que en el reportaje no, cada uno de esos elementos son muy importantes para poder llegar a la reflexión final que quiere. Por eso los reportajes también son mucho más largos y nunca se cortan. ¿Ya? Ahí es donde está como la diferencia. Y lo otro Ya, tiene que ver gracias. con la autoría, que esto es como netamente una cosa superficial, podríamos decir, porque esto va variando con el tiempo. La autoría en los reportajes siempre va a estar, ya siempre van a estar el nombre de la gente que desarrolla esto, porque como entregan de cierta manera una opinión, ya, o una reflexión, tienen que estar como los derechos del emisor, ya, para que se hagan responsables también de la opinión que están emitiendo o de la reflexión que quieren producir en la audiencia. Mientras que en el caso de las noticias no siempre va a estar el autor, ¿ya? Porque se entiende que si se publica en un diario, la responsabilidad de esa noticia también es parte del diario porque hay un editor que la va a revisar y que la va a autorizar, ¿ya? Ahí está como esa pequeña diferencia que es como genérica en verdad y no va a tener mayor incidencia en el contenido. Las anteriores sí, las anteriores sí van a tener incidencia. Muy bien, entonces, para poder seguir vamos a continuar con lo que ustedes deberían analizar en un reportaje. Y en el caso del reportaje, aquí viene la María Ignacia, una atrasada, perdón, la voy a admitir. Ahí está. En el caso del reportaje, lo que ustedes deberían poder analizar o reconocer tiene que ver con su estructura y su propósito. Todos los textos recuerden que van a tener una finalidad. En el caso de la noticia va a ser informar, ¿cierto? Y en el caso del reportaje también va a tener el mismo propósito, pero con un fin también reflexivo, producir como una reflexión en la audiencia. En este caso, la estructura del reportaje vamos a tener lo siguiente, ¿ya? Primero el titular, que debe llamar la atención del lector y sintetizar el tema que aborda el reportaje. Después tenemos un párrafo inicial, o lead, que significa dirigir en inglés, ahí la gente que es como más adepta a inglés va a comprenderlo, que tiene que ver con este párrafo que va a guiar al lector, por eso se llama dirigir, ¿cierto? Que busca generar la curiosidad en el receptor presentando el tema y el enfoque que se le dará. ¿Ya? Eso lo vamos a ver también en el texto que van a tener que leer ustedes esta semana. Así que si no se comprende muy bien aquí, cuando lo podamos leer, vamos a entenderlo mejor y lo vamos a cerrar. Después viene el cuerpo del reportaje, que corresponde a los párrafos de desarrollo, ¿cierto? Aquí ustedes deberían poder diferenciar la información objetiva de la subjetiva, también reconocer la funcionalidad de las citas o testimonios que va a utilizar, que son frecuentemente consultadas dentro de los reportajes. Ya no hay que extrañarnos que se utilicen muchos testimonios para la elaboración de reportajes. Ya, perfecto. En caso de los recursos gráficos complementan y amplían, también son utilizados para explicar y ilustrar. ¿Se acuerdan que dijimos que van a ser utilizados para la parte de la argumentación o tratar de llegar a esta reflexión? Efectivamente, los recursos gráficos van a ser un fuerte apoyo y se deben analizar también en un reportaje, o sea, no se pueden dejar de lado. ¿Ya? Tenemos que enfocar, si aparece una imagen al lado, ver por qué aparece esta imagen, a qué hace referencia, cómo se relaciona con el texto. Tenemos que tratar de hacer ese lineamiento. Y por último, vamos a tener un párrafo final, que es lo que yo les decía, donde aparece la mayor subjetividad en realidad del texto, donde nosotros vamos a tener una afirmación que se deriva de lo comunicado o un planteamiento o pregunta de reflexión, que lo que va a tener como finalidad va a ser producir justamente un quiebre en el lector para que pueda llegar a reflexionar sobre la situación que él está planteando o que ella está planteando en su reportaje. ¿Ya? ¿Se comprende hasta aquí? Sí, Miss. Ya.
Ya, aquí me informa que Javiera está con problemas de audio. Parece que está con problemas de internet. Recuerden que la clase queda grabada y la voy a subir a Moodle para la gente que vaya teniendo esos problemas, ¿ya? Entonces, vamos con lo siguiente. Para preparar la siguiente clase, vamos a leer justamente un reportaje que se llama Salir a bucear, ya que está entre la página 39 y 42 del texto del estudiante, ¿ya? La idea es que ustedes puedan reconocer simplemente en esta primera etapa el propósito y la estructura que este va a tener. Nada más que eso, porque en la siguiente clase vamos a trabajar en el análisis de este reportaje. Es fundamental entonces, queridos, que lean el texto y lleguen con el texto preparado para que puedan participar de manera activa en la clase. Y como yo les dije antes, las clases van a tener una especie de recompensa, ¿cierto? Porque no son 100% obligatorias. Sabemos que hay gente que no tiene acceso a internet y no puede entrar todas las clases, así que se valora el esfuerzo que están haciendo ustedes y por eso van a tener una décima por clase. Y para eso tienen que colocarse presentes, chiquillos. Así que en este momento, en el chat van a colocar presente, ya para que quede registrado dentro de la asistencia. Y para finalizar, pueden ir colocando presente por mientras. Ahí, muy bien. Excelente. Y para finalizar entonces, chiquillos, la clase, vamos a recordar un poco lo que vimos hoy día. Y le voy a preguntar a la Panchita Veloso. Panchita Veloso, ¿está ahí? Sí. Muy bien, Panchita. Entonces, ¿qué era un reportaje? ¿Y en qué se diferenciaba con la noticia? Así a grosso modo. El reportaje es más una investigación profunda, por decirlo así, Claro. sobre un tema, y la noticia es más, dura menos, una vez que ya dura poquito tiempo y después ya no estamos. Contemporánea. ¿Ah? Eso. Es contemporánea, ¿cierto? Era efímera la noticia y palabra nueva, ojo. Es que no me acordaba la palabra, pero eso. Era efímera, era mucho más corta y duraba el momento, ¿cierto?, en que la noticia se mantenía como contingente, mientras que el reportaje sí lo podíamos leer en distintos momentos y no iba a perder su valor informativo porque finalmente no trabaja solamente un tema contemporáneo. Me acuerdo que hace un tiempo atrás, el año antes pasado, salió en el Canal 13 un reportaje acerca de una de las mujeres que participó en la Segunda Guerra Mundial, una mujer chilena. ¿Ya? Obviamente ese no es un hecho contingente, pero la investigación que se hace sobre esa mujer, las cartas que le dejó a su nieta, nos muestran otro lado de la historia. Por lo tanto, los reportajes en este sentido van a tener ese valor de poder volver a los hechos que en algún momento fueron contingentes y profundizar más en ello y descubrir nuevas cosas acerca de ese hecho. Ahí yo creo que está como Pero las entonces, diferencias. sobre un tema que se hizo una noticia hace 10 años, ¿hoy Sí, día se puede hacer un reportaje sobre eso? ¿O? claro, por supuesto. Pero ahí Solo que se, hay que se vuelve investigar más. reportaje. Sí, exacto. Es como lo que está pasando ahora, pues en 10 años más pueden hacer un reportaje. Acerca del COVID, ¿cierto? De hecho, cuando apareció lo del COVID, comenzaron a aparecer reportajes sobre pandemias anteriores que afectaron a Chile. Seguramente esa pandemia en su momento fue una tremenda noticia. Sin embargo, nosotros la teníamos olvidada. Por lo tanto, perdió su valor. Ahora, ¿cómo recobra su valor? A partir de los reportajes que se vuelven a hacer sobre él. ¿Ya? ¿Se comprende? Sí. Perfecto. Muy bien, entonces, para poder finalizar ahora sí que sí, le voy a pedir a la Magdalena. Magdalena Drago, ¿está ahí? ¿Magda? Sí, estoy acá. Muy bien, Magda. ¿Qué es lo que teníamos que hacer para la siguiente clase? Teníamos que leer el texto Ya, y ver la estructura. muy bien. Leer el texto y la estructura, que el texto es salir a bucear, ¿cierto? Que lo encontramos en la página 39 de nuestro libro. Ya, queridos, ¿alguna duda sobre lo que vimos hoy día? Si está todo claro, me hacen así, con sus manitos de reacciones. Perfecto, muy bien. Muy bien, queridos. Entonces, si está todo claro, yo me voy a despedir. Les mando un abrazo, ya espero que se encuentren muy bien y recuerden que siempre que tengan una duda me pueden escribir al chat, ¿ya?
Así que nos Ya, vemos en mis, la siguiente cuídese. clase. Que esté muy bien. Mis, Chao. Chao, chao. Cuídese. Chao, mi. que esté bien. Igual.